Domingo de Pentecostés. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse los días de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar, y de pronto vino del cielo un estruendo como de viento que soplaba impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y descansaron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Había a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las provincias que hay debajo del cielo. Divulgado el caso, acudió gran gentío, y quedaron atónitos, pues cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pasmados todos y maravillados decían: ¿no veis que todos esos que hablan son galileos? Pues ¿cómo les oímos cada uno de nosotros hablar en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia y el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la región de Libia, que confina con Cirene, los forasteros venidos de Roma, judíos y prosélitos, los cretenses y los árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno me ama, guardará mis mandamientos, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos mansión. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Mas el Espíritu Santo Consolador, que el Padre os enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. No se turbe ni tema vuestro corazón. Habéis oído que os dije: me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, os alegraríais sin duda de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo en cuanto hombre. Os lo digo ahora antes que suceda, para que cuando sucedieren creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí, mas para que conozca el mundo que amo al Padre, y que cumplo lo que el Padre me ha mandado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el día de Pentecostés, que es el día que se puede decir que la Iglesia nació, porque antes estaba en gestación como un niño que está en el vientre de su madre. Todo el tiempo que nuestro Señor estuvo con los apóstoles, que los estuvo enseñando, que los estuvo formando, que los estuvo ayudando, y en este día se completó su obra, porque nuestro Señor dijo que era necesario que Él volviera a su Padre para poderles enviar al Espíritu Santo, y este día se complementó la obra de nuestro Señor por la fundación de la Iglesia. Así que los apóstoles sí ya habían recibido mucho de nuestro Señor antes, hasta incluso el poder de decir la misa, pero en este día realmente los apóstoles ya tuvieron la plenitud del Espíritu Santo, y hasta en su manera de hablar y todo lo que hacían era muy diferente de cómo se comportaban antes de la venida del Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo vino a darles lo principal, que es la acción que vivifica la Iglesia, ¿verdad? Así que
nosotros recibimos el Espíritu Santo cada vez que recibimos un sacramento, por ejemplo el bautismo y los demás sacramentos. En los sacramentos está la presencia del Espíritu Santo que nos vivifica. Así que la Iglesia no se explica humanamente. Si no tuviera su alma, o sea, el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo, y es por eso que la Iglesia continúa a través de los siglos, a través de los tiempos, a través de las persecuciones, a través de las crisis, a través de los defectos de los cristianos, a través de los malos ministros de Dios, que a veces son hombres de Iglesia que han provocado problemas o crisis. Muchos de los herejes, no hay que olvidar, eran sacerdotes o obispos. Entonces la Iglesia siempre ha continuado. Entonces, ¿cómo se explica que la Iglesia exista, que la Iglesia no sea destruida? Pues es la acción del Espíritu Santo. Esa acción está entre nosotros. No basta que la acción esté ahí si nosotros no la seguimos, si nosotros no la aceptamos, si nosotros no somos dóciles al Espíritu Santo. Y a veces es por pura superficialidad, porque hay personas que nunca rezan, que nunca se confiesan, que son católicos, pero que la acción del Espíritu Santo en sus almas es muy débil, no porque el Espíritu Santo sea débil, sino porque ellos no están preparados para recibir esa gracia, esa inspiración, o no se preparan lo suficiente. Así que recordemos que la Virgen María y los apóstoles estuvieron, después del día de la Ascensión, estuvieron haciendo un retiro espiritual, porque pasaron 10 días de encierro, rezando, meditando, preparándose al día de Pentecostés. Así que el Espíritu Santo viene, pero no es suficiente que Él venga, tenemos que estar preparados. Hay que abrir el corazón, hay que abrir el alma. ¿Y cómo se abre uno, cómo se dispone uno a recibir al Espíritu Santo? Pues con la oración. Si vamos a comulgar en la misa, no es suficiente que recibamos la hostia, debemos estar preparados, porque hay personas que comulgan muy mal, algunos porque están en pecado mortal, son comuniones sacrílegas. Hay otros que no están en pecado mortal, pero se preparan de una manera muy superficial, porque están distraídos en la misa, porque en la semana no han rezado, porque en la semana se han portado mal, porque en la semana que precede la comunión no han dicho su rosario, y que no leen lecturas espirituales, no leen el Evangelio. Entonces, ¿cómo quieren prepararse bien? ¿Y cómo el Espíritu Santo los va a ayudar si no están preparados? Así que tengamos cuidado con eso. No es suficiente estar presente físicamente en la misa, no es suficiente recibir físicamente la Eucaristía, no es suficiente irse a arrodillar y pedir la absolución si no uno está bien preparado, ¿verdad? Hay confesiones que son inválidas porque las personas o no están bien arrepentidas o no quieren hacer el esfuerzo necesario para corregirse, y puede pasar que las confesiones sean inválidas. Así que hay que tener mucho cuidado de que cuando se van a confesar estén realmente arrepentidos de sus pecados, y que lo hagan con el propósito sincero de corregirse. Ciertamente Dios tiene en cuenta nuestra debilidad, y lo que nos pide es que nuestro arrepentimiento sea sincero.
y que tengamos el propósito de corregirnos, ¿verdad? Él sabe que tal vez podamos caer otra vez, pero en el momento de confesarnos debemos estar sinceramente arrepentidos. Y así en todos los sacramentos es necesaria una preparación, ¿verdad? Entonces la Iglesia es un misterio porque no se explica con las leyes de la naturaleza, con las leyes del mundo, con las leyes de la historia. La Iglesia no se explica humanamente. ¿Por qué? Porque lo que rige la Iglesia no son leyes humanas, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo siempre está en consonancia con lo que Jesucristo dijo, porque no puede haber contradicción en Dios. El Espíritu Santo no puede estar contra el Hijo, ni el Hijo puede estar contra el Padre, así que hay armonía. Así que lo que hace el Espíritu Santo siempre está en armonía con lo que Jesucristo les enseñó a los apóstoles, con lo que Jesucristo sembró. Hay siempre esa armonía de enseñanza. Así que hoy hay esos movimientos carismáticos que hay que tener mucho cuidado, porque muchos católicos se dejan contaminar por esas corrientes que no son católicas, porque el carismatismo nació entre los protestantes, no nació en la Iglesia, nació fuera de la Iglesia, nació en el protestantismo, y después lo quisieron trasplantar dentro de la Iglesia. Entonces ahorita en muchas iglesias se hacen reuniones carismáticas y hacen según eso quieren hacer oraciones de liberación. Todas esas expresiones son muy extrañas y no es la tradición de la Iglesia, son cosas nuevas que han inventado últimamente y es toda una terminología moderna que hay que desconfiar de todo eso. Entonces, que ellos pretenden recibir el Espíritu Santo cuando hacen sus reuniones, pero no, en la Iglesia el Espíritu Santo se da en los sacramentos, no se da en otras cosas. Entonces, está bien rezar, está bien pedirle a Dios su gracia, pero el Espíritu Santo propiamente se da en los sacramentos. No necesitamos reuniones carismáticas, que incluso hacen actos de imponer las manos. La Iglesia recibió el poder de imponer las manos para conferir el sacerdocio, y cuando son ordenados los sacerdotes se le imponen las manos, pero no cualquiera puede imponer las manos. Ahorita hay laicos que quieren imponer las manos, no tienen poderes para eso, y cuando uno abusa de ciertas cosas, entonces el demonio se mezcla. Entonces creen que ellos pueden hacer milagros, pero Dios no hace milagros según el capricho de las personas. Es una iniciativa divina. Cuando hay un milagro es porque Dios quiere hacerlo, pero no es porque fulanito o menganito se le ocurrió. Entonces, cuando uno quiere hacer cosas que dependen de la libertad divina y Dios no está obligado a hacerlo, y si lo hacen de todos modos, se exponen a que el demonio se mezcle en eso. Entonces, en esas reuniones carismáticas hay muchos casos de posesión diabólica, y ellos dicen, no, es que recibió el Espíritu Santo, porque esas reuniones están tentando a Dios. Quieren que Dios haga milagros al por mayor. Entonces las personas se desmayan y etcétera. Entonces el demonio puede hacer ciertas cosas, no son verdaderos milagros, pero se llaman prodigios. Entonces hay personas que dicen, es que yo no podía caminar y ahora ya puedo caminar. Es que el demonio puede, en cosas que son puramente mecánicas en el cuerpo, puede ayudar a que funcionen.
pero no es un verdadero milagro, eso es un prodigio. Y generalmente esas personas que dicen, es que yo vi un paralítico que no podía caminar y en una reunión carismática ya comenzó a caminar. Sí, puede ser que el demonio facilite eso, pero ya después que pasa un mes o pasa una semana, esa persona vuelve a tener su mismo problema, porque en el fondo no fue curada, sino simplemente fue un prodigio del demonio. Y hay casos de personas que terminan posesas, están posesas por el demonio, porque ellas dijeron que pretendían recibir el Espíritu Santo. Pero en esa situación Dios se aleja y el demonio viene. Entonces todas esas reuniones, esas nuevas devociones que hoy corren, hay muchas nuevas devociones hoy. Hay que atenerse a las devociones tradicionales. Si tenemos un librito de piedad de antes del concilio, que con todas las oraciones aprobadas por la Iglesia, pues eso sí es seguro. Pero ya después del concilio ya no es necesario tener el permiso del obispo para imprimir un libro sobre temas religiosos. Entonces cada quien hace lo que quiere. Hay personas que hacen oraciones, que componen oraciones, son laicos que no tienen estudios de teología, que no tienen la gracia del Espíritu Santo para enseñar. La gracia del Espíritu Santo para enseñar la tienen los sacerdotes, los ministros de Dios. Entonces, si los laicos se ponen a hacer nuevas oraciones, añaden advocaciones a las letanías, cuando las letanías de la Virgen se dicen las letanías aprobadas, es decir, que son aprobadas por la Iglesia, y hay gente que se permite cambiarle las palabras por su iniciativa personal. Eso está prohibido, eso no es correcto. Hay personas que cambian el Padre Nuestro, el Ave María, ruega por nosotros, cuando están rezando por una persona, dicen ruega por ella, en lugar de decir ruega por nosotros. No hay que tocar las oraciones aprobadas por la Iglesia, no están autorizados para hacer eso. Cuando decimos ruega por nosotros, estamos rezando por todos, así que también está comprendida la persona por la cual estamos rezando. No se debe retocar las oraciones. Pues hay gente que se toma esa libertad y cambian el Ave María, pero no, la Iglesia ya ha especificado cómo se dicen esas oraciones. Entonces, hay personas que creen que es el Espíritu Santo que las inspira, pero no, es su voluntad propia, su sentimentalismo, lo que fuera, pero eso no viene de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado en no tener muchas iniciativas. Y en otros tiempos nadie podía componer una oración, imprimirla y difundirla si no tenía el permiso del obispo. Pero hoy cualquier persona inventa una oración y dice cualquier cosa. Entonces no tienen preparación para hablar de cosas de teología, y pueden decir cosas inexactas o cosas incluso graves. Entonces no hay que aceptar todas esas nuevas devociones que están mal. Pero estando hoy la crisis de la Iglesia, pues entonces también desgraciadamente ya no se puede uno fiar a cosas que han sido aprobadas por el clero modernista, porque también hay muchos problemas con eso. Entonces, ¿cómo es posible que la devoción de la Divina Misericordia, que el Papa Pío XII prohibió, que el Papa Juan XXIII prohibió, ahora ya está permitida? Entonces, hay una contradicción, o está bien o está mal. Entonces, en ese tiempo estaba prohibida, y aquellos que hacen esa devoción de la Divina Misericordia ya no dicen el rosario.
Entonces hay una contradicción, o sea, ¿por qué Dios nos pide que digamos, la Virgen nos pidió en Fátima que digamos el rosario y después nos pide de hacer otra oración que excluye el rosario? Es contradictorio. Entonces hay personas que por decir la devoción a la Divina Misericordia ya no dicen el rosario. Más bien parece una astucia diabólica para que la gente no diga el rosario. Entonces, así como eso, hay otras apariciones, otras devociones, otras cosas nuevas. Desgraciadamente, hoy el magisterio, ya no hay magisterio de la Iglesia, está como paralizado por el modernismo, y entonces no podemos fiarnos hoy a lo que dicen muchos pastores, que a veces entre ellos se contradicen. Entonces hay que atenerse a lo que se dijo antes del concilio, que es seguro, que es cierto, que es católico, y no hay que andar buscando nuevas cosas que son muy fáciles de desviarla a las personas, desviarla de la verdadera devoción. Entonces ahí no está el Espíritu Santo, está el sentimentalismo de esas personas, está el demonio, está el modernismo, está muchas cosas, muchos elementos que hoy hay y que la gente se toma muchas libertades que no deberían tomarse. Entonces tengamos cuidado cuando digamos las oraciones de decirlas tal como las iglesias las ha aprobado, porque es una garantía, es como un sello de garantía. Entonces si nosotros aceptamos las oraciones que han sido aprobadas por la iglesia, pues estamos tranquilos, no nos equivocamos. Y no solo eso, es que hay una bendición especial a aquellos que son dóciles a la iglesia. No es solo el hecho de que esté bien, sino que Dios bendice a aquellos que obedecen a la iglesia, que quieren obedecer a la iglesia como fue siempre. Ciertamente nosotros, el Espíritu Santo está presente en nuestra vida, sobre todo si vivimos en estado de gracia. Así que hay que tratar de vivir en estado de gracia y vivir una vida de piedad con fervor, porque ahí el Espíritu Santo se vuelve más activo o puede ayudarnos más. Entonces, ciertamente el Espíritu Santo está presente en su iglesia, pero Él no obliga a las personas a aceptar sus inspiraciones, no los obliga. Así que una persona puede tranquilamente tener el Espíritu Santo la motiva para que se haga una buena acción, para que rece más, etcétera, pero esta persona tranquilamente puede resistir, si quiere, al Espíritu Santo. Así que el que alguien sea católico no siempre es una garantía de que esa persona va a ser buena o que va a ser que va a hacer las cosas bien. Entonces, incluso eso pasa con los ministros de Dios, es el gran problema, porque también los ministros de Dios tienen el Espíritu Santo en un grado más decisivo, más intenso, porque están hechos para dirigir a los fieles, para aportarles la enseñanza. Entonces los ministros de Dios tienen una gracia especial del Espíritu Santo para dirigir, para enseñar, para corregir. Entonces, pero Dios no obliga a nadie. Así que un ministro de Dios puede resistir a la gracia si quiere. Puede pasar que un ministro de Dios sea que resista a la gracia y que no obedezca al Espíritu Santo. Así que esos casos ha pasado en la historia. Lutero era un sacerdote, era un religioso. ¿Acaso lo que él hizo fue obra del Espíritu Santo? Pues no. ¿Y por qué hizo mal las cosas? Justamente porque no fue dócil al Espíritu Santo. Así que Dios da su gracia, pero no obliga. Nos deja nuestra libertad.
Así que puede pasar que como Judas recibió muchísimas gracias de nuestro Señor, pero ya ven lo que hizo. ¿Por qué? Porque resistió a la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahorita que estamos viendo cómo pasa hoy en la iglesia, cómo muchos ministros ya no están en consonancia con la enseñanza anterior, con la enseñanza de 20 siglos. Ya no están en consonancia. ¿Por qué? Pues porque resisten a la gracia, porque Dios no es contradictorio. Dios no nos puede decir hoy esto es blanco y mañana nos dice es negro. No, Dios no es contradictorio. Dios siempre dice lo mismo, porque es la verdad. Y si alguien es contradictorio es porque se equivoca o porque está diciendo mentiras, por lo que fuera, pero no es la verdad. Entonces Dios es muy coherente en todo lo que hace. Y los santos del siglo I y los santos del siglo XX pues dicen lo mismo, piensan lo mismo, tienen la misma fe, la misma caridad, la misma enseñanza. Pueden verificarlo en los escritos de los santos. No hay contradicción en la iglesia, es una de las notas de la iglesia, unidad. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, lo decimos en el credo. Esa unidad es de todos los siglos. ¿Cómo puede ser que hoy me quieran cambiar el evangelio, me quieran cambiar la moral, me quieran cambiar la misa, me quieran cambiar los sacramentos? Hay una contradicción, no es posible. Es un misterio que los ministros, porque la iglesia ha sido infiltrada por hombres que fueron enviados del exterior, por agentes comunistas. Hay un libro de una persona que era comunista que explica todo eso, que se convirtió y que dice que enviaron miles de comunistas a los seminarios para que se volvieran sacerdotes. Así que ellos resisten a la gracia, porque ahora son obispos, ahora son cardenales, lo que fuera, y resisten a la gracia. Claro, Dios no los va a obligar, pero siempre habrá en la iglesia algunas almas, por lo menos algunas almas dóciles, porque si ya no hay ningún alma en la iglesia que esté en estado de gracia, que tenga la fe, pues quiere decir que la iglesia ya fue destruida. Y Jesucristo dijo que no, Jesucristo dijo que su iglesia no sería destruida. Así que siempre habrá en algún lugar almas dóciles al Espíritu Santo. Y nosotros estamos aquí defendiendo la misa, defendiendo la tradición, porque pretendemos, porque queremos, que deseamos ser dóciles al Espíritu Santo. Pero no es necesario que seamos nosotros. Si nosotros fuéramos infieles, habría otras almas, pero siempre habrá quien sea fiel a la tradición de la iglesia y al Espíritu Santo, siempre habrá. Entonces, si nosotros tenemos esa gracia actualmente de comprender lo que está pasando, lo que hay que hacer, lo que debemos hacer, pues es una gracia de Dios y hay que ser fieles, no hay que jugar con eso. Pero siempre habrá en el mundo, hasta que Jesucristo venga a juzgar al juicio final a todas las almas, siempre habrá quien represente a la iglesia aquí. Pero el número de las personas que tienen la fe pues está disminuyendo de una manera drástica. Hay personas que no tienen la profesión completa de la fe, porque están en situaciones muy complicadas y son personas que tal vez tengan buena intención, pero no saben lo que está pasando en la iglesia y creen que hacen bien. Esas personas tal vez pues tengan la fe, pero es una fe que está como en una situación contradictoria, pero ellos no entienden lo que pasa. Pero aún así debe haber siempre algunas personas que tengan la profesión de toda la fe, una profesión exterior, que no sea puramente secreta, ¿no? Debe ser pública, debe ser externa.
siempre habrá algunas personas que profesen toda la fe de la Iglesia de una manera visible, siempre las habrá. Entonces no es suficiente que haya católicos de buena voluntad que están en el modernismo, no es suficiente. Tiene que haber personas que sí profesen toda la fe de una manera visible. Entonces nosotros pretendemos estar entre ese número, y si no estuviéramos, pues habría otros que lo harían, pero siempre habrá, porque Jesucristo lo prometió, así de simple. Pero si la Iglesia es disminuida, porque eso está profetizado en la Escritura, que habría la gran apostasía universal, la apostasía universal, que toda la gente está renegando de su fe, a veces de una manera más abierta, a veces de una manera menos abierta, pero es algo que se está constatando, que se constata hoy. Toda la gente pierde la fe. Es un movimiento generalizado. Yo no digo que toda la gente perdió la fe, pero hay mucha gente que ya no sabe uno si tiene la fe o no. Pero aquellos que tienen verdadera fe y que tienen verdadera caridad, pues ahí está el Espíritu Santo, porque Dios actúa en las almas que tienen la caridad. Entonces, si ustedes tienen fe, está bien, pero hay gente que tiene fe pero que está en pecado mortal. Entonces yo no digo que no reciban ninguna gracia del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo actúa con mucha dificultad en un alma que vive en pecado mortal. Así que debemos tener cuidado con eso. Debemos tratar de ser fieles, porque Dios no nos va a obligar. Dios no quiere imponernos eso. Así que hay un trabajo personal en todo esto, nuestro esfuerzo de todos los días. Entonces hay que saber ser dóciles al Espíritu Santo, pero hay personas que ya reciben alguna inspiración y ni siquiera la perciben, porque no tienen vida de oración. Entonces el Espíritu Santo está presente en su vida, pero ellos ya no lo perciben porque están inmersos en el mundo, inmersos en la mala música, están inmersos en la televisión, en las diversiones mundanas, en las malas compañías. Entonces, aunque Dios les abre al oído, ya no lo oyen. Ya el Espíritu Santo no los puede ayudar porque están inmersos en el mundo, y que a veces son católicos, a veces dicen que tienen la fe, pero el Espíritu Santo no los puede ayudar porque no lo dejan actuar. Así que nosotros queremos, ciertamente hay muchas cosas que también nuestro ángel de la guarda nos inspira, pero hay personas que son completamente sordas, porque nunca rezan, porque no se confiesan, porque viven siempre en pecado mortal, porque no tienen tiempo de reflexionar, porque siempre están agitados, siempre están con música mala, música moderna, música que es mala, y además el ambiente. Hay personas que siempre están en la calle en fiestas, en diversiones. ¿En qué tiempo van a tener para ver qué les inspira el Espíritu Santo? No tienen ni tiempo de considerar eso. Es por eso que la Iglesia, las almas que antes se querían realmente santificar, vivían en el silencio, vivían en el claustro, en los conventos donde hay silencio. Allí el silencio es de regla, no se puede hablar, que en ciertos momentos todo el tiempo es silencio. ¿Por qué silencio? Pues es para que uno pueda escuchar al Espíritu Santo, para que uno pueda ser dócil a la acción del Espíritu Santo. Entonces nosotros que vivimos en nuestra época, que estamos acostumbrados al ruido, donde quiera que vamos hay ruido, debemos encontrar un momentito en nuestra día
para recogernos en silencio, para rezar, para leer una buena lectura, para meditar y estar en presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo puede actuar en nuestra alma. No lo percibimos. Una persona que no reza, que no está recogida, no puede recibir la acción del Espíritu Santo porque no tiene tiempo ni de pensar en eso. Monseñor Lefebvre siempre hacía alusión a la Virgen de Guadalupe y decía que la actitud de la Virgen de Guadalupe es una actitud de recogimiento. Una persona recogida es una persona que está cerca de Dios y que no se deja influenciar por el ruido, por el mundo, por lo que la gente dice, etcétera. La Virgen está recogida, está llena de Dios. Una persona que está recogida es porque está en presencia de Dios, porque no quiere que esa presencia de Dios en su alma se le escape, se le vaya. Está recogida, ¿verdad? Es como alguien que trae un vaso de agua que está casi lleno y camina con cuidado para que no se derrame. Esa presencia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo, hay que tratarla con delicadeza, con cuidado. Pero si una persona no tiene vida de oración, pues ¿cómo puede percibir al Espíritu Santo? Hay personas que van a rezar y toman eso como una cosa insoportable y no quieren rezar porque se aburren, les pesa la oración. O hay familias en que le dicen a los hijos vamos a rezar y los niños se quejan y dicen no, es que yo quiero ir a jugar, y para ellos es un peso rezar, no es un gusto, no es un placer. Entonces una persona que tiene vida de oración es una persona que reza con gusto, y no es solo rezar, no basta. Por eso yo uso la expresión vida de oración, porque no es solo el hecho de decir las oraciones, hay que vivirlas, y eso se llama vida de oración. Entonces una persona que tiene vida de oración le molesta, se siente incómoda cuando oye cierta música moderna, ciertos lugares, le molesta eso. ¿Por qué? ¿Por qué le molesta? Porque tiene vida de oración, porque está en presencia de Dios, y justamente eso que ve, eso que oye, es lo contrario, es justamente la ausencia de Dios. Entonces, nosotros nos encontramos a gusto cuando estamos rezando, cuando decimos el rosario, es una señal. Y si no lo hacemos con gusto, quiere decir que debemos esforzarnos para adquirir ese gusto, ¿no? Y se adquiere, entonces con el tiempo la oración se vuelve un placer. Para aquellos que casi nunca rezan, la oración es un peso, es algo que cuanto más rápido mejor se acabe para hacer otra cosa. Entonces esa gente no tienen prácticamente la ayuda del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Entonces así que las familias donde está presente la acción de la gracia, la acción de Dios, son diferentes, son unidas, son armoniosas, se apoyan entre ellos, no hay conflictos. Pero una familia donde no se reza, donde hay pecado mortal por aquí, por allá, hay conflictos, no hay armonía, no está el Espíritu Santo, o está más o menos ahí un poquito, ¿verdad? Si le dan un poquito de oportunidad. Pero así que veamos que la acción del Espíritu Santo no es una imaginación, es una realidad, ¿verdad? Pero no depende de nuestros sentimientos, porque muchas personas, y es una deformación del catolicismo que nos viene ya desde el siglo XIX con el romanticismo, pensar que la acción del Espíritu Santo es un sentimiento. No, la acción del Espíritu Santo no es un sentimiento, es algo, eso está en el fondo del alma, y los sentimientos están más bien en el cuerpo.
en la sensibilidad del cuerpo, pero no en el alma. Y el Espíritu Santo está en el fondo del alma, en la mente, en la voluntad. Es la acción del Espíritu Santo, no es sentimentalismo. Entonces mucha gente confunde el sentimentalismo con la acción del Espíritu Santo. Entonces hacen lo que les gusta, lo que les atrae, y dicen, no, es que el Espíritu Santo me inspiró esto. No, es tu gusto, tus sentimientos, tu placer, tu manera de pensar, pero no es el Espíritu Santo. Cuidado, no confundamos al Espíritu Santo con el sentimiento. Y eso es lo que hoy se ha hecho creer a muchos católicos, que cuando tienen sentimientos así como muy intensos, es el Espíritu Santo. No, es el Espíritu Santo, no actúa así, es más discreto y a veces casi no se percibe. Pero una persona que está acostumbrada a ser dócil al Espíritu Santo, aun cuando no es tan consciente de que el Espíritu Santo le está inspirando esto, de todo modo lo obedece, porque ya está acostumbrada a seguir al Espíritu Santo. Entonces casi espontáneamente lo sigue. Entonces hay que tener la docilidad del Espíritu Santo. No es nuestro gusto personal, no es mi voluntad personal, no es mis sentimientos. Cuidado, que hay gente que le hace decir al Espíritu Santo cosas que Él no quiere decir, porque no quiere inspirarnos. Eso viene de un puro sentimentalismo. Es malo el sentimentalismo, pero hay sentimientos que están sometidos a Dios. Ahí pueden ser buenos, pero tienen que ser sometidos al Espíritu Santo. Pero no hay que confundir el sentimiento con la acción del Espíritu Santo, no es lo mismo. Entonces el Espíritu Santo es mucho más discreto. Nuestro ángel de la guarda muchas veces nos trae ideas y es tan discreto que nosotros pensamos que vienen de nosotros mismos, pero no vienen de nosotros mismos, vienen de nuestro ángel de la guarda. Pero es muy discreto la acción de nuestro ángel de la guarda también. Entonces no nos atribuyamos a nosotros todo lo que, es que yo tuve una buena idea, yo tuve esto es una iniciativa. Cuidado, es que a lo mejor tu ángel de la guarda te está sugiriendo eso. Es discreto el ángel de la guarda. Y también el Espíritu Santo con más razón. Pero una persona que está acostumbrada a rezar bien, a comulgar bien, a confesarse bien, a asistir bien a la misa, pues el Espíritu Santo está presente en su vida. Y a veces ella actúa naturalmente, espontáneamente, y el Espíritu Santo la está ayudando, pero ella no se da bien cuenta, pero a veces es porque el Espíritu Santo le ayuda, la inspira. Pero no es sentimentalismo, no es voluntad propia, porque hay mucha gente que cree que su voluntad, sus gustos son la voluntad de Dios, y están soñando, están imaginando cosas. No es así. Dios es siempre racional, nunca es arbitrario. Entonces cuando yo hago algo que me parece que tengo mucho sentimiento y que no sé qué, pero no es racional, no es de Dios, no es el Espíritu Santo. Dios no hace cosas necias, absurdas. Tengamos bien presente eso, porque hay personas que a veces toman decisiones y creen que es el Espíritu Santo, y no, es su sensibilidad, sus gustos, lo que ella le gusta, lo que ella quisiera. Así que cuidado, ¿verdad? El Espíritu Santo, para ser fieles al Espíritu Santo hay exigencias, no viene así nomás. Hay que prepararse, hay que rezar, hay que tener una vida constante de fidelidad para que el Espíritu Santo sea más presente en nuestra vida. Los santos, que eran los instrumentos del Espíritu Santo, eran toda su vida fue una vida de esfuerzo
de penitencia, de oración, etcétera, etcétera, para ponerse bajo la tutela del Espíritu Santo. Así que no es así de fácil, ¿verdad? Y también de infidelidad en infidelidad uno se vuelve cada vez más duro a la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que le pasó a los padres de la Iglesia Conciliar, que comenzaron con poquitos detalles. Es que ahora nomás vamos a dar la comunión de pie, ahora después vamos a pasar a hacer que la reciban de la mano, y después vamos a pasar a que las mujeres den la comunión, y después vamos a pasar, etcétera, etcétera, y se la llevan así, de infidelidad en infidelidad, cada vez se vuelven más duros a la acción del Espíritu Santo, y se vuelven más dóciles a la acción de, ya saben quién, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces también podemos ver en lo que es en la Fraternidad San Pío X, que empezaron con hacer como pequeñas concesiones con Roma, con el Vaticano, y se la llevan así, cada vez son cosas más graves, pero cada vez se enceguecen más y cada vez ven menos el problema. Entonces llega un momento que uno puede pasarse el camello y ya no no ver y nada más ver el mosquito, pero ya no ven el camello que se tragan, ¿verdad? Porque han hecho muchas cosas en el sentido de hacer un pacto con Roma que no eran convenientes, que no eran necesarias, que eran imprudentes, que eran tentar a Dios, porque Dios no hay que tentar a Dios. Cuando uno tienta a Dios, puede ser un pecado contra el Espíritu Santo, y cuando hay un pecado contra el Espíritu Santo, uno se enceguece, uno se vuelve duro a la acción del Espíritu Santo. Entonces no hay que tentar a Dios. O sea, cuando uno hace una imprudencia en cuestiones de fe, uno se pone en ocasión de pecado y uno sabe bien que eso es pecado, que eso es peligroso, entonces uno está tentando a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que va a un lugar donde que hay una ocasión de pecado grave y se expone a eso, no espere que Dios lo va a proteger, porque él mismo está poniéndose en una situación muy peligrosa que Dios ya anteriormente le había prohibido. Entonces no hay que tentar a Dios, y esa es la tentación que se ha hecho en la fraternidad, con esos pactos con Roma, con esas apertura a Roma, cuando Roma no se ha convertido. Entonces no tiene caso ponerse bajo su tutela, ponerse bajo su protección, cuando sabemos que esas personas actualmente pues son enemigos de la tradición. Entonces, si un día se convierten, claro que sí, pero ahorita no se han convertido, así que no tiene caso, y es un acto de imprudencia mayor, no es un acto de imprudencia menor, es un acto de imprudencia mayor, y eso es tentar a Dios. Cuando una cosa es evidente, que es peligrosa, que es mala, no la debo hacer. Es que Dios me va a proteger, es que Dios es muy bueno, y Dios todopoderoso me va a proteger, puede protegerme, sí, pero tú no tienes el derecho de tentar a Dios, te expones, porque Dios no te va a proteger, ¿verdad? Hay personas que pecan y pecan y pecan y dicen, no, es que yo confío en la misericordia de Dios. Sí, estás tentando a Dios, y cuando Dios no está obligado de protegernos en esas situaciones, cuidado, puede ser. Y a veces esas personas caen en la ceguedad de espíritu y se vuelven duros como piedra y ya no perciben la acción del Espíritu Santo y ya consideran que eso está bien. Pero esa ceguedad es un castigo de Dios, puede ser un castigo de Dios con aquellos que han abusado de la gracia. Así que no se puede
Monseñor Lefebvre nos dejó muy claro en la fraternidad los peligros que había en la Roma conciliar y que había que protegerse. Nos lo dijo muy claro. Entonces ellos ya no ven esas advertencias, ya no las ven, las minimizan y dicen, no, es que nosotros vamos a convertir a Roma. Cuidado, es que es algo muy importante eso. ¿Cómo saben que lo van a convertir? A veces podemos dar el ejemplo, pero no debemos exponernos para que convertir a alguien. No debemos exponernos. No es la voluntad de Dios. Así como dicen que un cardenal modernista del concilio, el cardenal Danielou, se murió en un prostíbulo. Lo encontraron ahí se murió de un ataque al corazón. Y después dijeron, no, es que él fue allí para convertir a esas mujeres, ¿verdad? Así que eso es tentar a Dios. Sí, aun si fuera cierto, de todos modos así no hay que proceder de esa manera, porque no es la voluntad de Dios. No hay que salir de ciertas reglas de Dios que constituyen pues un pecado y que sería una manera de tentar a Dios. Aun si fuera cierto que él murió con esa intención, de todos modos eso es tentar a Dios. Eso no se hace, ¿verdad? Bueno, nuestro Señor trató a la Magdalena, pero lo hizo de una manera muy correcta. Lo hizo en público, lo hizo siempre diciéndole la verdad, y no fue la misma cosa, ¿no? Pero eso que él haya muerto en un lugar así, pues es más que sospechoso, porque se expuso a un lugar donde no debería estar. Entonces, así es. Entonces, este domingo de Pentecostés, pidámosle a la Virgen, porque recordemos que los apóstoles recibieron al Espíritu Santo por la intercesión de la Virgen María, y que ella fue quien los preparó a recibir al Espíritu Santo. Así que, ciertamente, la Virgen, que nosotros seamos dóciles a las gracias que recibimos en el rosario, en los sacramentos, en la misa, depende de la intercesión de la Virgen María, no olvidemos eso. Así que cuando vamos a confesarnos, recémosle a la Virgen: Virgen María, ayúdame a hacer una buena confesión, ayúdame a hacer una buena comunión, ayúdame a asistir con atención a la misa, ayúdame a rezar bien, ayúdame a ser fiel a la presencia de Dios todo el día. Hay personas que piensan que la presencia de Dios es solo cuando uno va a rezar. No, la presencia de Dios es para todo el día. Y el que tiene una vida de oración sabe vivir en presencia de Dios todo el día, incluso en la noche, durmiendo, porque uno santifica el sueño antes de acostarse con la oración. Entonces, la presencia de Dios es para siempre. Pero hay católicos que un día están como esos focos que prenden y se apagan. Están a veces en presencia de Dios, a veces están en presencia del demonio, a veces están oyendo música moderna, a veces están oyendo películas malas, están viendo la televisión. Son como focos que prenden y apagan. Eso es pura broma. Esa gente, esos malos católicos, que nunca tendrán una vida seria de vida del Espíritu Santo, de presencia de Dios, nunca la tendrán, nunca la llegarán a tener, porque no toman en serio su vida cristiana, que no toman en serio la vida de oración, no toman en serio los sacramentos, y etcétera. Así se va todo. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a ser firmes y a tener una fe fuerte, y en esta crisis de la Iglesia debemos tomar las disposiciones para ser fieles que Dios nos pide, y ahí Dios nos va a sostener, Dios nos va a ayudar. Así que hagamos su voluntad y Él nos va a proteger, y el Espíritu Santo estará ahí para guiarnos. Ave María Purísima.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.